Esta es mi historia de la isla de las muñecas. No soy originaria de la Ciudad de México. Tenía muchas ganas de visitar esa ciudad. Mi intención era pasear en las trajineras, conocer las chinampas. Para quien no las conoce, son espacios de tierra que están dentro del agua. Anteriormente era una manera de cultivar plantas, verduras y hortalizas, en las que el agua era el principal recurso. Fue la manera en que los pueblos originarios realizaban su sistema de cultivo. Cuando conocí Xochimilco fue como turista. Yo sabía a través de las redes sociales y de mis conocidos de ese lugar tan tradicional. Me subí a una trajinera que era una embarcación hecha de madera y adornada con flores coloridas. Ya me habían dicho sobre esa isla de las muñecas. Era el lugar que más me interesaba. No fui sola, iba acompañada de dos de mis compañeras de trabajo. Nos organizamos para poder ir un fin de semana, visitar los lugares, así como las leyendas más conocidas de la Ciudad de México. Como les dije, el lugar que más expectación me causaba era la isla de las muñecas. Cuando nos acercamos a ella, se encontraba en una chinampa con bastante longitud. Nos bajamos de la trajinera y comenzamos a ver que había muñecas colgadas en los árboles, en los arbustos y nazos. También habían chozas que tenían en su interior muchas muñecas. La apariencia de las muñecas no eran agradables, la verdad. Daban miedo porque se encontraban en un mal estado. Algunas sin ojos, otras con sus vestimentas deslavada, sucia y desgarrada. Incluso había una que estaba pintada de rojo y le habían puesto cuernos, como con los monitos que salían en la rosca de los reyes. Así que imaginé cómo estaban las muñecas. También habían animales disecados. Vi la cabeza de una vaca y un armadillo. El guía de turista nos contó la leyenda de la isla de las muñecas. Quizás para muchas personas ya se la sabían, pero para nosotras no. Así que se las voy a contar para que se den cuenta de los hechos que después nos sucedieron. Dicha leyenda decía que en esa chinampa vivía un señor de nombre Julián. En una ocasión, el hombre encontró a una niña en la orilla de las chinampas. Trató de reanimarla, pero no lo logró. La niña había ahogada. Después de lo ocurrido, Julián sintió culpa por no haber podido salvar a la pequeña. Dicen que luego de su espíritu comenzó a rondar por los lugares. Julián, para poder calmar el espíritu de ella, recogió de la basura a las muñecas. Lo hizo de esta manera porque no tenía los recursos económicos para comprarlas nuevas, así como el lugar se llenó de tantos objetos. Mientras caminábamos por el lugar, vimos de todo tipo de muñecas. Les aseguro que ninguna estaba bonita. Aunque todas estaban feas, hubo una en especial que me llamó la atención. De hecho, no solo a mí, sino a la gran parte de la mayoría de personas, porque de cierta manera la han convertido en una especie de entidad milagrosa que ha cumplido deseos a cambio de un pequeño tributo o regalo que se les deje. Esa muñeca tenía el nombre de Agustina, estaba vestida con un vestido de color rojo, sentada en una trajinera pequeña que llevaba como nombre Xochimilco. Ahí le dejaron todo tipo de regalos, desde pulseras, flores o cualquier artículo que pudiera servir como obsequio. Me quedé durante un rato pensando cómo una muñeca pudiera tener la facultad de hacer milagros. Una de mis amigas, llamada Marta, le tomó una foto. La vi muy entusiasmada. Creo que ella sabía sobre los poderes de la muñeca, porque iba preparada con su obsequio, que compró antes de partir a Xochimilco. Marta ya sabía a lo que iba, no se fijó en las demás muñecas, al contrario, buscó entre todas a Agustina. Cuando la encontró, le ofreció el regalo, le habló en voz baja, sin que nosotras pudiéramos escuchar lo que decía. Después de unos minutos, Marta se unió a nosotras. Le preguntamos qué le había dicho la muñeca, pero ella no quiso decirnos nada. Continuamos en nuestra visita de la isla. Noté a Marta muy emocionada. Estaba más bien eufórica. Me acerqué a ella para preguntarle si se encontraba bien. Ella me respondió que era un día inmejorable. Así continuamos con nuestro paseo. Mientras seguía observando las muñecas, me puse a pensar que esa idea de recolectar tantas muñecas había sido a partir de la situación espeluznante, ya que decían que el espíritu de la pequeña seguía sin descansar.
No comprendía el motivo por el que se había hecho tan popular. Más adelante vimos otras chinampas en las que se veía objetos extraños. Le pregunté al guía de qué se trataba. Él me dijo que era una brujería de las personas que hacían en esos lugares por la noche. No me quise imaginar lo feo y raro que se verán esas chinampas en la oscuridad. En ese momento que pasamos por ahí, no me dio tanto miedo, la verdad, porque iba acompañada de varias personas. Además, el sol estaba en todo su resplandor, así que no me pareció nada de miedo. Cuando salimos al Xochimilco, continuamos conociendo la ciudad. Le pregunté a mis amigas a dónde querían ir. Marta me respondió con tanta naturalidad que a cualquier lugar que fuera sería menos interesante que haber llegado a la isla de la muñeca. Yo le respondí que no me había gustado mucho. Me había imaginado otro tipo de espectáculo. En cambio, ella seguía emocionada. Después de visitar otros lugares turísticos, nos regresamos a la ciudad de Guadalajara. Cada quien tomamos un auto de alquiler y ahí nos despedimos. En el inicio de semana nos incorporamos a nuestras actividades laborales. Me llamó la atención no ver a Marta detrás de su escritorio. Alicia, mi otra amiga, me dijo que el jefe inmediatamente la había mandado a llamar. Cuando Marta regresó a reunirse con él, venía con una sonrisa. Nos dijo emocionada que la había movido de puesto. La habían ascendido como gerente regional, pero esto implicaba cambio de residencia. Le pregunté si estaba de acuerdo en hacerlo. Respondió que no tenía ninguna objeción, así que en pocos días despedí a mi amiga, con la idea de vernos muy pronto en Toluca. Alicia y yo continuamos en nuestras respectivas actividades. En un principio tratamos de estar en comunicación con Marta, pero cada día ella se distanciaba mucho. Ambas comprendimos que era por los nuevos retos que tuvo que enfrentarse. Preferimos darle su espacio. Después de varias semanas recibí una llamada. Era de mi querida Marta. Me sorprendió que me llamara así a las 12 de la noche. Ella me preguntó si estaba dormida. Le respondí que no, pero la verdad era que sí, me había despertado. Pero como tenía tanto tiempo sin saber de ella, quise escucharla. La verdad que cuando yo oí su voz, casi no la pude identificar. Se oía tan diferente. Solo estaba segura de que era ella, porque vi en el identificador que era su número. Le pregunté si se encontraba bien, pero solo se escuchó el silencio. Le dije que si necesitaba de mi ayuda, lo haría con mucho gusto. Después de otro silencio, ella comenzó a hablar. Me dijo que todo estaba muy bien, solo necesitaba escuchar la voz de alguien de confianza. Poco a poco comenzó a platicarme lo bien que vivía al lado de su esposo y de sus hijos. Incluso me dijo que también él había encontrado un buen trabajo. Sus hijos iban a un colegio privado. Marta siguió contándome con entusiasmo la nueva vida que tenía en Toluca. Luego de un rato de charla, se despidió y colgó. Me quedé confundida por la forma tan extraña en que lo hizo. Estuve un rato despierta, tratando de asimilar los motivos que tuvo para comunicarse a esa hora tan tarde. Al día siguiente, le comenté esto a Alicia. Ella también me dijo que la había llamado por teléfono. Coincidía conmigo. Marta estaba rara. Así pasaron varios días sin volver a tener noticia de ella. Aunque Alicia y yo intentábamos comunicarnos con ella, no era posible. Solo cuando Marta decidía que quería hablar con nosotras, sucedía la llamada telefónica. Lo malo era que desde el primer día que me llamó, continuó hablando a esa misma hora. Quise pensar que lo hacía así porque estaba llena de ocupaciones y era el único momento en que tenía tiempo. Cada vez que sonaba el teléfono era lo mismo. Se quedaba ausente por unos minutos con una voz extraña. Enseguida, poco a poco, entraba de confianza y comenzó a contarnos. Una de esas noches que me llamó fue distinta. Creo que fue la primera vez que realmente sentí que era ella. Primero me habló con una voz muy baja. Le dije que si no quería despertar a su familia, se fuera a otro lugar de la casa, porque casi no le entendía lo que decía. Así fueron unos segundos hasta que le comencé a escuchar muy alterada. Me dijo que tenía mucho miedo. En su casa pasaban cosas extrañas, difíciles de comprender. Sin decir nada más, me colgó. No quería molestar a Alicia, pero tampoco no me quería quedar así. Vi la hora en el reloj
Eran las 2:30 de la madrugada. Con un poco de pena le marqué a mi amiga. Ella me respondió de inmediato, como si supiera para qué le hablaría. Me dijo que a ella también la había marcado Marta. Ella estaba en una situación de riesgo, pero no sabíamos qué le estaba sucediendo realmente. Al día siguiente era un miércoles. Ese fin de semana teníamos cierre de mes con los proveedores, así que era complicado pedir permiso. Tanto Alicia como yo creíamos que no era conveniente que pidiéramos permiso. Nos tendríamos que esperar hasta el fin de semana para ir a visitar a Marta, ya que las dos nos habíamos quedado con dudas sobre su estado real. El viernes por la mañana hice todo lo necesario para dejar en orden mi casa. Encargué con mi vecina a mis 2 gatos. En cuanto salimos del trabajo, nos fuimos hacia el central de autobuses. Nuestro camión salía a las 8 de la noche. Esperamos un rato en la sala de espera de la central. Pronto escuchamos el sonido del altavoz que anunció la salida de nuestro camión. Alicia y yo nos sentíamos contentas por viajar de nuevo juntas, porque no lo habíamos hecho desde que fuimos a la Ciudad de México. Aunque ahora las condiciones eran completamente distintas, charlamos durante un rato. Tratamos de identificar cuál sería la posible situación de riesgo en la que se encontraba nuestra querida amiga. Las dos estuvimos de acuerdo que quizás había maltrato por parte de su esposo. Durante el trayecto de viaje, hubo un momento en que Alicia se quedó dormida. Traté de poner una película, pero ninguna me gustó. Moví la cortina de la ventana para poder ver hacia el exterior. Escuché un ruido extraño, como si el autobús hubiese pisado algo grande. El chofer se detuvo, nos avisó que iba a revisar de qué se trataba. Enseguida subió para decirnos que una de las llantas estaba ponchada. Nos avisó que alcanzó a ver un animal salvaje que intentaba cruzar la carretera. Cuando lo vio trató de evitarlo, pero fue imposible evitar. Por desgracia, Yo le dije al chofer que era necesario mover al animal de la carretera para que no fuera destruido por completo por los demás automóviles. Él estuvo de acuerdo. Otro de los pasajeros se ofreció a ayudarlo. A un lado de la carretera, el animal era bastante grande, por eso se había sentido el impacto tan fuerte. Era un extraño animal salvaje que tenía grandes colmillos. Su pelaje era grueso, de color negro, muy oscuro. Cuando uno de los pasajeros levantó una de sus patas, tenía unas garras muy grandes. No fue posible saber de qué tipo de animal se trataba, ya que los 2 hombres dejaron al animal fuera de la carretera, cambiaron la llanta ponchada y seguimos nuestro viaje. Sin embargo, nos llevó algo de tiempo el cambio de la llanta, lo que provocó que el viaje se retrasara y llegáramos más tarde de lo esperado. Llegamos a Toluca después de las 2 de la mañana. Pedimos un taxi que nos llevara al hotel en que nos hospedaríamos. Dejamos las maletas, solo la abrimos para ponernos nuestra ropa de noche. Le dije que podíamos dormir un poco antes de ir a la casa de Marta. Creo que apenas comenzamos a dormir cuando sonó mi teléfono. La primera persona que llegó a mi mente, ya saben quién fue, Marta. De hecho, fue ella. Esta vez me dijo que tenía miedo. Le dije que si se sentía amenazada, que hablara al número de emergencia. Me dijo con un tono muy bajo que ese tipo de apoyo ellos no lo podían dar. Ella necesitaba a alguien más y colgó el teléfono. Yo la verdad no sabía qué hacer. Le dije a Alicia que era necesario que fuéramos a su casa. El motivo de estar ahí era precisamente para apoyarla. Así que nos cambiamos de nuevo y pedimos un auto para que nos recogiera. Cuando llegamos a la colonia en la que ella vivía, era un costo privado. Tuvimos que llamar a Marta para decirle que nos abriera la reja eléctrica. La casa estaba hasta el final por completa oscuridad. Apenas íbamos a tocar la puerta cuando ella la abrió y nos hizo la señal de que guardáramos silencio. Caí en cuenta de que no quería despertar a su familia. Yo encendí la luz del celular porque casi tumbé una lámpara de pie que estaba en la sala. Fue cuando pude ver a Marta, que había bajado de peso tan dramáticamente. Su aspecto era desaliñado y ojeroso. No quise hacerle ningún comentario antes de que le quisiéramos decir algo. De nuevo ella hizo la señal que nos calláramos. Ahí fue cuando noté la condición mental de mi amiga. Sentí tristeza de haber dejado pasar el tiempo sin buscarla. La abracé y le dije que todo iba a estar bien. Para eso habíamos ido,
para ayudarla. Le pregunté sobre su esposo. Íbamos a necesitar el apoyo de él para llevarla a una clínica, porque no sabíamos si tenía una enfermedad física, mental o algún tipo de adicción. Marta me respondió que su esposo la había dejado. Como a él estaba yendo muy bien económicamente, la había dejado por una mujer más joven que ella, típico de los hombres. Marta no contaba con una red de apoyo en su nueva residencia. Enseguida le pregunté por sus dos pequeños. Creo que ahí encontré el punto débil de ella, la causa de todos sus problemas, porque se puso a llorar de una manera tan desgarradora. Tratamos de hacerla sentir bien, diciendo que nos íbamos a quedar con ella o a regresarnos juntas en caso de ser necesario. Marta se dejó abrazar, pero de repente tuvo un cambio repentino. Se puso a buscar por todas partes, movió la televisión, debajo de los cuadros, se subió a un banco para buscar arriba del cristalero. La agarré y le dije que se tranquilizara. Le pregunté dónde están sus hijos. Me apuntó con su dedo en una de sus habitaciones, en la parte de arriba. Le dije que íbamos a subir. Ella se me quedó viendo con cara de terror. Me dijo que no lo hiciera y se fue a esconder detrás de un sillón. Le dije a Alicia que se quedara con ella. Yo subiría para ver cómo estaban los pequeñitos. La casa era grande y elegante. Las escaleras eran anchas. Comencé a subir mientras la madera crujía. Cuando estuve en la parte superior, comencé a oler algo tan feo. Fue necesario que me cubriera incluso hasta la nariz, porque el olor era muy fuerte. Conforme avanzaba hacia una de las habitaciones, una de ellas era la que tenía el olor más fuerte. Al abrir la puerta de la habitación, me encontré con una escena terrible. Ahí estaban los hijos de Marta. Aparentemente dormían. Me acerqué a los niños. Los dos estaban pálidos. El más pequeño, en cuanto me vio, se abrazó sobre mí. Me dijo que ya no quería estar ahí. Así que inmediatamente yo tuve miedo a Marta. Pensé que era su madre. Lo abracé y le dije que todo estaría bien. No me iría de ahí sin él. Enseguida despertó la niña. También me abrazó. Ella también me dijo que tenía mucho miedo, porque si no jugaban con ella, a lo que decía se enojaba mucho. Pero no quería hacer lo que les pedía, porque no era bueno. Yo abracé inmediatamente a la niña y tomé de la mano al pequeño Abraham. Le dije que ya no tuvieran miedo. Su madre nunca los iba a dañar. Ella los quiere mucho, simplemente estaba enferma. Después de que fuera al médico y tomara sus medicamentos, todo cambiaría. La niña se me abrazó el cuello y se puso a llorar. Ocultó su cara en mi pecho. El pequeño Abraham me dijo que no era su mamá a quien le tenía miedo, era a ella, y apuntó hacia una esquina en la habitación. La recámara estaba iluminada por una pequeña lámpara con luz ámbar. Era tan tenue que apenas podíamos distinguir algo en el fondo de la habitación. Le acaricié la cabeza a la pequeña mientras le decía que ahí no había nadie. Estaba a punto de salir en la habitación cuando la niña comenzó a llorar, apuntando hacia el mismo lugar. No pude ver de qué se tratara, porque en ese instante Marta comenzó a gritar. Así que salí corriendo del lugar con los dos pequeños conmigo. Bajé la escalera con lentitud. No quería lastimar a ninguno de los niños. Abajo, Marta gritaba, mientras Alicia estaba de tranquilizarla, pero los gritos no cesaron. Ella gritaba al mismo tiempo que se cubría los oídos con sus manos, como intentando no escuchar nada, pero no se escuchaba ningún ruido. Le dije a Alicia que era necesario irnos de ese lugar. Le dije que pidiera un taxi. Mientras recogía lo necesario para Marta y los pequeños, quise dejar a la niña sobre el sillón para juntar lo indispensable e irnos de ese lugar. Pero la pequeña también comenzó a gritar y a llorar, mientras apuntaba hacia la cocina. Al fondo solo había oscuridad, pero pude percibir los dos ojos que alumbraban. Pensé que podría ser de un perro, porque parecía que era de estatura baja. Incluso yo no quise entrar para ver de qué se trataba. Ya ni siquiera recogí ninguna pertenencia, solo salimos del lugar. En cambio Marta se oponía a irse de la casa. Entre sus gritos y su histeria, solo alcancé a distinguir que si lo hacía ella o alguno de sus pequeños iban a... La verdad, yo no le tomé importancia a su comentario, porque creí que era parte del proceso psicótico que tenía. Solo agarré las llaves para poder salir de la casa. El auto de alquiler estaba fuera de la cerca eléctrica. Alicia jalaba a Marta para que no se regresaran,
mientras que yo iba con los pequeños. Hubo un instante de que Marta se le soltó a Alicia. Intentó regresar a la casa. Cuando vi con la fuerza que tuvo para soltarse, dejé a los pequeños sentados en la banquera. Les dije que no se movieran de ahí. Entre Alicia y yo pudimos controlar a Marta. Para eso, ya varios de los vecinos se habían despertado. Salieron de sus casas para ver lo que sucedía. Pudimos calmar a Marta y abrir la reja, agarrar a los niños y nos propusimos a salir. Cuando nos subimos al auto e íbamos hacia el hotel, respiré aliviada. Sentí que algo malo se había quedado atrás. Nos confiamos en que todo estaría bien, y en un abrir y cerrar los ojos, Marta abrió la puerta del auto y se salió. En ese momento, un auto del otro carril, el carro, les pasó por la cabeza de mi amiga instantáneamente. La verdad fueron tantas cosas en tan poco tiempo que hasta ahora no he podido asimilar lo ocurrido. Mi amiga, pero por lo que dice el pequeño Abraham, todo comenzó a ocurrir por la presencia maligna de una niña pequeña. Era menor estatura que los dos pequeños. A partir de esa presencia comenzaron los eventos extraños. Alicia y yo creemos que se trató de Agustina, la muñeca a la que Marta le pidió un deseo. Incluso creo que aquel contratiempo que tuvimos con el animal que ponchó la llanta del autobús fue efecto de la muñeca, que trataba de que no llegáramos a tiempo. Esta es la siguiente historia. Desde los días soleados de mi infancia, mi mente estaba destinada a vibrar el ritmo de la Ciudad de México, un imponente mosaico de oportunidades y sueño, aunque en realidad no crecí en un pueblo. La urbe que siempre anhelé explorar superaba con crecer en el entorno menos urbanizado en el que me crié. La magnificencia de la Ciudad de México se convirtió en la musa de mis fantasías desde que era una niña. A los 18 años, empaqué mis ilusiones y me aventuré hacia el corazón de la metrópoli. Los primeros días fueron como una danza caótica de emociones, con las luces brillantes y el bullicio constante como el telón de fondo de mi nueva vida. Mi temperamento, que siempre había sido un compañero fiel, se volvió un desafío ante la inmensidad de la ciudad. Cambiar de trabajo era tan común como el cambio de estaciones, y mi carácter fuerte no ayudaba a establecer raíces. La soledad de las noches urbanas resonaban con mis dudas y la tentación de rendirme y regresar a mi ciudad natal se volvía más fuerte con cada amanecer incierto. En un momento crucial, cuando mis esperanzas parecían desvanecerse en la sombra de los edificios imponentes, mi madre me llamó una noche con noticias que cambiaría mi estilo de vida. Su voz llena de preocupación maternal resonó en mi oído mientras me hablaba de una oportunidad que podría ser mi salvación. Mi primo, con sus conexiones en la compleja red de la ciudad, podría conseguirme un trabajo como vigilante en el metro. Al principio, la idea de vigilar un sistema de transporte subterráneo no me emocionó en lo más mínimo. No lo consideraba un trabajo interesante, pero en medio de las circunstancias difíciles en las que me encontraba, no me sobraban ofertas laborales para elegir. Acepté la oferta con la promesa personal de dar lo mejor de mí para mantener este empleo y compensar así la intervención de mi primo en mi favor. El trabajo en sí resultó ser menos complicado de lo que me imaginaba. El bullicio constante de los usuarios, las rutinas diarias y la aparente monotonía crearon un ambiente laboral ameno. Adaptarme a ir y venir de la gente se volvió algo natural para mí, y la estabilidad aparente del empleo me dio un respiro bienvenido. Sin embargo, como las páginas de un libro de suspensos que van desplegando lentamente, comencé a notar que el metro de la Ciudad de México alberga secretos que escapan al ojo apresurado del viajero cotidiano. En medio de las instalaciones donde el tiempo parecía desacelerarse, descubrí que la realidad del metro era mucho más compleja de los usuarios percibían en su prisa diaria. El día de hoy me gustaría contar algunas de las cosas más extrañas y espeluznantes que me han ocurrido trabajando ahí. Las trataré de ordenar desde lo que yo considero la menos aterradora a la más aterradora. Asimismo, no daré nombres ni estaciones de metro exacta por seguridad. La primera historia es de hecho cuando yo estaba comenzando a trabajar. Llegó la primera noche en la que me asignaron el turno
nocturno como vigilante del metro. Mis responsabilidades eran sencillas en apariencia: verificar que ningún alma perdida vagara por los vagones y escoltar a quienes, por despiste o imprudencia, se adentraban en el metro creyendo que aún estaba operativo. Esa noche en particular, mientras realizaba mi ronda normal revisando los vagones, un ruido inesperado rompió el silencio. Provenía del vagón antiguo y mi mente, acostumbrada a la rutina, asumió que se trataba de alguien que había caído en su profundo sueño, sin pensar en la posibilidad de lo paranormal. Me dirigí hacia el vagón, notando la sombra de alguien en su interior. Cuando estaba a punto de llegar a la puerta, una figura emergió repentinamente, un guardia. La sorpresa casi me hace lanzar a grito de susto. Tras el impacto inicial, liberé una risa nerviosa. Recordé que del hecho que habían informado que estaría sola en ese turno. Sin embargo, este guardia, idéntico a mí en uniforme y actitud, estaba ahí, serio y enfocado en su tarea. Yo intenté saludarlo, pero no obtuve respuesta alguna. Parecía tan absorto en su rutina que ignoró por completo mi presencia. Este ser no me afectó demasiado, considerando la posibilidad de que tal vez fuera simplemente alguien reservado o que no quería establecer conversación. Podría ser que, al ser nueva, lo hubieran enviado para supervisarme, un pensamiento que, aunque me incomodó, decidí no hacer un escándalo por eso. Mientras continuaba con mi ronda revisando los vagones, noté que el guardia había desaparecido. Esto me desconcentró un poco, ya que yo asumí que me acompañaría durante el resto del turno. Sin embargo, no profundicé en ello y proseguí con mis deberes. Cuando finalicé mi recorrido y me dirigí hacia la oficina, me encontré nuevamente con el guardia. Esta vez lo vi subiendo las escaleras, pero su actitud distante persistió. Ni siquiera volteé a mirarme. La extrañeza del momento se acumuló en mi mente, pero al llegar donde mi compañero, un amigo con el que había construido una amistad, en poco tiempo no pude resistir preguntarle sobre aquel hombre. Intrigado, mi compañero me preguntó de quién hablaba, ya que en esa noche solo estábamos nosotros dos en el lugar. Sorprendida le conté sobre el guardia que había estado en el metro. Comenzamos a revisar las cámaras de seguridad, pero para nuestra perplejidad nunca encontramos ninguna evidencia de su presencia. Este episodio misterioso en mi vida se quedó suspendido en el aire, sin explicación aparente. Simplemente se había desvanecido como un susurro en la noche. A pesar de los intentos por comprender esta cosa que me pasó, la figura no dejó rastro en las cámaras, como si fuera un espectro momentáneo que había decidido esfumarse en el viento del misterio. Aquella noche se convirtió en un recuerdo tan raro, una página de mi experiencia en el metro de la Ciudad de México que nunca encontró un cierre, y así entre los vagones y túneles continúa mi labor de vigilante, consciente de que las sombras de desconocido podría acechar en cualquier laberinto subterráneo. Un par de días después, la verdad detrás del guardia que había estado rondando la estación del metro se reveló en susurros nocturnos y relatos que flotaban entre los trabajadores del subterráneo. La inquietante figura no era simplemente un compañero vigilante, sino el espíritu de un guardia fallecido hacía poco tiempo. La noticia despareció con una mezcla de asombro y aceptación, ya que nadie entendía por qué su espíritu persistía en esta estación. La historia del guardia fantasma era más extraña aún, ya que no fue trágica ni ocurrió en las instalaciones del metro. El hombre perdió la vida en un accidente automovilístico mientras visitaba a sus familiares. El enigma radicaba en el porqué de su retorno al lugar de trabajo desde su muerte. Sin explicación aparente, continuaba rondando las instalaciones del metro durante las horas nocturnas, un espectro de la rutina diaria, ya que había dejado atrás. La presencia del guardia fantasma se volvió algo común para los trabajadores del metro. Aunque no interactuaba con nadie y parecía inofensivo, su mera existencia creaba una atmósfera
cargada de misterio en las noches solitarias. Todos se acostumbraron a su silueta oscura, moviéndose entre los vagones y pasillos, un recordatorio silencioso de lo inexplicable que la habitaba en las extrañas del metro de la Ciudad de México. Mi experiencia como vigilante no solo incluía encuentro con lo sobrenatural, sino también con las almas atrapadas en el subterráneo. En varias ocasiones me encontré con personas alteradas que afirmaban que alguien se había arrojado a las vías, solo para descubrir que no había rastro de allí nadie abajo. La explicación popular sugería que eran almas en pena, que por diversas razones habían elegido el metro como lugar para poner fin a sus vidas. Estas situaciones, aunque impactantes, no me afectaban directamente, ya que nunca presencié un acto tan desesperado. Mi papel era calmar a aquellos que afirmaban haber visto a alguien lanzarse en las vías, aunque nunca se encontrara evidencia de tal evento. Era un recordatorio constante de la vulnerabilidad humana y de las sombras que se escondían detrás de su aparente normalidad del metro. Sin embargo, uno de los incidentes que permanecía grabado en mi memoria con escalofríos involucraba el llanto de un niño. Fue asignado como veladora en una estación diferente a la que normalmente patrullaba, y mientras se cerraban las instalaciones, el sonido desgarrador de un pequeño niño llorando resonó por todos lados. Las voces de los trabajadores se apresuraron a investigar, pensando que un niño estaba perdido y necesitaba ayuda. La búsqueda se intensificó, pero lo extraño se reveló cuando, a pesar de escuchar el llanto, no se ha visto ningún niño. La posibilidad de una broma pesada cruzó a las mentes de todos, y la búsqueda se transformó de encontrar a un niño y descubrir la fuente del sonido. Sin embargo, en un instante, el llanto se desvaneció por completo, dejando a todos en un silencio inquietante. La conclusión apresurada de que se tratara de una grabación o de una broma jugando con nuestros nervios se estableció entre nosotros. Decidimos dejar el tema a un lado y retomar nuestras actividades normales. Sin embargo, aquella noche, mientras cumplíamos con nuestras guardias, las sombras del subterráneo comenzaron a susurrar secretos que la razón humana luchaba por comprender. Los ecos de pasos invisibles y risas distorsionadas se filtraron en la oscuridad del túnel. Las luces titilaban sin motivo aparente, y la temperatura del ambiente parecía bajar sin razón. Rumores entre los trabajadores insinuaban que el metro tenía una conciencia propia, que las paredes guardaban historias olvidadas y que las sombras eran testigos silenciosos de dramas humanos. Aquella noche mi turno en el metro continuaba su curso, sumiéndose en la oscuridad que envolvía las estaciones. La tarea de revisar los vagones recaía en mí, y pronto escuché claramente el sonido de un niño pequeño jugando entre los vagones, correteando. Los pasitos infantes resonaban en todo el lugar vacío, pero al asomarme al vagón, la cruel realidad me golpeó. No había nadie adentro. La inquietante experiencia no terminó ahí. El juego fantasma del pequeño pareció trasladarse al vagón de helado, donde risas infantiles llenaban el aire. Pero al igual que antes, al asomarme, no encontré rastro alguno de la presencia. Lo que ocurrió a continuación me sumió en un escalofrío total. La voz de un niño, clara y melodiosa, susurró detrás de mí: «Ven a jugar conmigo». Finalmente no pude aguantarlo más y salí corriendo de ahí. La noche se estiró en una sucesión de eventos perturbadores. Risas y correteos persistían en los pasos superiores y en las escaleras, mientras pequeñas travesuras eran llevadas a cabo de la penumbra. Voces infantiles me suplicaban que me uniera a su juego. La historia del niño fantasma se convirtió en parte de la leyenda del metro, un misterio que todos preferían mantener a distancia. Nadie sabe a ciencia cierta quién era ese niño ni por qué su espíritu elegía la estación para jugar. No existía registro de la trágica partida de un niño en ese lugar, lo que dejaba un velo de misterio sobre su presencia. Sin embargo, para mí, la aparición de personas que parecían atrapadas
en un bucle perpetuo en el metro, no resultaban tan aterradoras como aquellos individuos que, a pesar de tener aparición humana, desprendían una atmósfera inquietante y discordante. Descripciones variadas de estos seres se filtraban entre los trabajadores, y las historias contadas por usuarios del metro de internet sugerían encuentros inquietantes con estas figuras que, aunque parecían humanas, dejaban una sensación de inquietud y dudas de quienes las observaban. A lo largo de mis años en el trabajo, habría presenciado a más de una persona con características que iban más allá de lo normal. Una extraña vibración emanaba de ellos, como si estuvieran disfrazados de humano, pero no pudieron ocultar completamente su verdadera esencia. Estas experiencias, aunque perturbadoras, no habían llevado a una investigación más profunda de mi parte. Sin embargo, una ocasión cambió por completo mis perspectivas sobre esta figura enigmáticas. En una de esas ocasiones tuve un encuentro cercano con una de esas personas que desafiaban las nociones de lo humano, aunque no sabía con certeza qué eran mis instintos y la vibra inquietante que amenaban que me hacía esperar fervientemente no volver a interactuar con algo tan descortante en mi vida. Ese día, la mañana se deslizaba tranquila en el metro. La relativa calma de las 11 de la mañana ofrecía un escenario perfecto para la vigilancia. En ese momento, una madre con sus 2 hijos gemelos se paró en la orilla para esperar el metro, aparentemente en armonía. Los pequeños de unos 7 u 8 años se aferraban a la mano de su madre, mientras la rutina del día se desarrollaba apaciblemente. Sin embargo, lo que acontecía de continuación sumergiría a todos en una perturbadora realidad. Entre los escasos usuarios del metro a esa hora, transitaba una de esas personas que, a pesar de su apariencia humana, desprendía una frialdad casi tangible, pues al pasar a mi lado pude sentir como aquel individuo parecía irradiar un frío sobrenatural, como si su presencia estuviera destinada a enfriar el entorno. La siguiente cosa rara que este ser hizo fue que, a pesar del amplio espacio disponible, eligió pararse extremadamente cerca de la madre y sus hijos. La incomodidad se apoderó del espacio cuando este ser se colocó a un lado de la mujer y sus pequeños, negándose a ceder un mínimo espacio. Yo, consciente de la situación, me dispuse a intervenir, considerando que aquel hombre se encontraba en la zona exclusiva para mujeres. No obstante, algo inusual llamó mi atención, pues mientras me acercaba, percibí susurros provenientes del ser en cuestión. Al principio, los murmullos parecían dirigidos a sí mismo, pero a medida que me aproximaba noté que uno de los gemelos lo miraba fijamente, como si estuviera siendo hipnotizado por las palabras susurradas. El instante crucial se desencadenó como cuando aquel hombre, percatándose de que sus palabras ejercían influencia sobre el niño, comenzó a susurrar un poco más fuerte. A solo unos pasos de distancia pude notar que el niño dejó de mirar al extraño y desvió su atención en las vías del metro. En un escalofriante intento, el pequeño intentó arrojarse hacia las peligrosas profundidades, pero la madre, con instintos maternales agudos, logró sujetarlo justo a tiempo. Sin embargo, esto parecía no ser suficiente, puesto que el pequeño luchaba con todas sus fuerzas para volver a intentar saltar. No tuve más remedio que ayudar a la señora a intentar sostener al niño. Mientras intentábamos inmovilizar al niño, en medio de la conmoción, aquella figura enigmática aprovechó la distracción general y se desvaneció en la oscura boca del túnel que se extendía tras las vías. Me percaté que aquel hombre se adentraba en las profundidades del metro, desapareciendo en la oscuridad como una sombra. Hasta el día de hoy, mi incertidumbre persiste en torno a la naturaleza de estos seres que parecen tener la capacidad de influenciar a los más vulnerables de manera aterradora. Mi experiencia me dejó marcada y, aunque no puedo encontrar una explicación, estas personas me dan mucho miedo. La última cosa que quiero relatar se desarrolló en una noche
mientras ejercía mis labores como veladora en la estación del metro. Ya había experimentado varias noches de rutina sin incidentes particulares y el ambiente parecía más apacible de lo habitual. Le dije a una colega sobre la extraña tranquilidad reinante, a lo que él respondió con una advertencia inquietante: disfruta de los días tranquilos, porque si llegas a ver algo, no será para nada agradable. Intrigada le pregunté a qué se refería, y lo que escuché desató una serie de eventos que marcarían mi vida de una manera que jamás hubiera imaginado. Mi colega compartió conmigo la leyenda del mochado, un alma en pena que, según los relatos, vagaba por las vías del metro, en una perturbadora manifestación de su tragedia. Descrito como un hombre partido por la mitad, arrastrándose sin rumbo fijo, el mochado dejaba a su paso una macabra estela de sangre y, según algunos, mostraba visiblemente sus intestinos. La historia, basada en la tragedia de un hombre que por algún descuido había caído a las vías y sido partido por el tren, infundió en mí un temor inmediato. Nunca antes me había enfrentado a algo tan aterrador como la idea de encontrarme con un ser tan perturbador. A medida que avanzaba la noche, llegó el turno que realizaba la rutina de vigilancia normal, y mi nerviosismo era palpable. Intentaba aparentar una falsa tranquilidad para evitar las burlas de mis colegas, pero en lo más profundo de mi ser una sensación de malestar persistía. El presentimiento negativo que me embargaba era algo que no podía sacudir, pero la obligación de cumplir con mi trabajo me impulsó a hacer la guardia normal, acompañada por 2 colegas. La anticipación de encontrarme con el mochado llenaba el aire de un suspenso incómodo, mientras explorábamos los rincones oscuros y desolados de la estación del metro. La luz titilante acentuaba las sombras y cada sonido se magnificaba, aumentando mi ansiedad con cada paso. Mis compañeros compartían mi inquietud y, aunque nos esforzábamos para mantener la calma, la amenaza latente del alma en pena desataba un miedo colectivo. De repente, un lamento resonó en el aire, emergiendo desde las profundidades de las vías. Al principio pensamos que podría ser un eco del lugar, un susurro de la propia oscuridad subterránea. Sin embargo, segundos después, un grito más fuerte rompió el silencio, un grito que pedía ayuda y clamaba haber caído a las vías. Nuestro deber dictaba que no podíamos ignorar las posibilidades de una emergencia, así que comenzamos a correr en dirección a las vías. Nuestro objeto era rescatar a quien sea que se encontraba en peligro y escoltarlo fuera de la estación. Al llegar, la sorpresa y confusión nos invadieron. No había nadie en las vías y los lamentos desesperados se habían extinguido en el aire. Parecía que de alguna manera habíamos escuchado los sonidos del llamado mochado, el alma en pena que rondaba la estación. Justo cuando estábamos a punto de retirarnos, volvimos a escuchar esos sonidos que provenían directamente en las vías del metro. Intrigados y un tanto temerosos, nos volvimos para enfrentar lo que parecía ser la manifestación de la leyenda, el torso deslizándose lentamente por las vías. En un principio, la escena resultó surrealista e incluso una risa nerviosa escapó de uno de nosotros. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado. Algo saltó debajo de esas vías y cuando la figura quedó fuera de la penumbra, la horrorosa realidad se hizo evidente. Solo era un par de piernas, sin cuerpo arriba de ellas. El pánico se apoderó de nuestro grupo y todos corrimos desesperadamente, perseguidos por las piernas que se movían a una velocidad increíble. Cada vez que volteábamos, veíamos aquella escena surrealista de las piernas sin un cuerpo completamente detrás de ella. Finalmente logramos refugiarnos en una de las oficinas, escuchando cómo las piernas golpeaban la puerta con furia. Pasaron 20 minutos antes de que el sonido se alejara lo suficiente como para que nos atreviéramos a salir.
pero la imagen de esas piernas persiguiéndonos quedó grabada en nuestras mentes. Esa fue la última vez que yo hice guardia ese día. Esta es la siguiente historia. Soy originario de Chile, de una colonia cercana a la capital. Me gustaría compartirles una serie de acontecimientos aterradores de lo que yo fui testigo mientras trabajé en una panadería de una familia, a quienes por razones de respeto mantendré su anonimato. Es una tradición de ese lugar fabricar la marraqueta. Tomé ese empleo siendo muy joven, pues la situación en mi familia así lo apremiaba. Somos de clase baja. Mi padre abandonó a mi madre cuando mis hermanos y yo éramos muy pequeños. Los dueños de la panadería eran vecinos nuestros, siempre buenas personas. Aun cuando yo no lograba con ellos, solía arreglarle pan a mi madre. También algunas veces nos apoyaban con algo de sal o azúcar. En fin, en cuanto yo tuve la edad suficiente, comencé a ayudarles en lo que se pudiera. Duré mucho tiempo trabajando con ellos, tiempo en el que jamás presencié nada paranormal, hasta el día en que una hermana mayor del dueño, quien era mi patrón, se fue a vivir a un departamento que se encontraba justo arriba del negocio. A partir de ese día, todas las cosas cambiaron. Es curioso, yo jamás conocí este departamento por dentro. Por respeto no me gusta andar husmeando en casas ajenas. Para mi mala suerte, al final me tocaría conocer ese lugar. Todo comenzó con cositas raras. Cuando nos tocaba trabajar en la madrugada, escuchábamos voces extrañas que provenían de la campana de extracción en el horno. Al principio solo las escuché yo, después comenzó a escucharlas mi patrón, quien resolvió cubrir el ruido con música, así que subí el volumen de la radio. Pasaron unas cuantas semanas hasta que volvimos a presenciar algo extraño. Ocurrió lo mismo. Justo a las 3 de la mañana se escucharon las aterradoras voces. De nuevo le subimos el volumen a la música y continuamos trabajando. Entonces, para nuestra sorpresa, el radio bajó su volumen por sí solo. Aparte, comenzó a cambiarse de estación, así que decidimos desconectarla. Pasaron los días y conocí a la hermana del patrón. Era una mujer de baja estatura y piel oscura, que actuaba de manera extraña. Era como esas personas que te hablaba amablemente y después de manera alterada. Aparte, actuaba de una manera errática. Yo la verdad prefería no hablarle mucho, incluso mi patrón y su esposa, que no le diera confianza. Así que yo lo obedecí. Sin embargo, era inevitable verla casi a diario, pues tenía por costumbre sentarme en la banqueta afuera del expedión del pan, y ella siempre estaba afuera, caminando erráticamente. Noté que siempre llevaba personas a visitarle. Al poco tiempo me enteré por una vecina que vende desayunos justo al lado de una panadería de que esa mujer se dedicaba a la brujería, por lo que siempre recibía personas que iban a pedirles trabajos como amarres o adivinación, ese tipo de cosas. Sinceramente, en aquel entonces todo esto me parecía algo ridículo. Pensaba que ese tipo de prácticas solo eran producto de la sugestión. Con el tiempo descubría que la realidad era otra, y sobre todo que el problema con esa señora era mayor al de esos trabajos menores. Pasó el tiempo y el trabajo aumentó a tal punto que nos vimos en la necesidad de hacer turnos dobles. Como pueden adivinar, los turnos nocturnos nadie quería agarrarlos, ni siquiera yo, y para mi mala suerte, 2 empleados renunciaron, así que no pude elegir, tuve que trabajar de noche. Para animarme, el patrón hizo turno conmigo cada tercer día. En uno de esos turnos nos tocó ver que de la nada la cortina que cubre la habitación se abrió por sí sola. Sé que pueden pensar que quizás el aire pudo haberla abierto. Bueno, esto sería posible si la cortina se hubiera abierto hacia afuera. Sin embargo, esa cortina de plástico está sujeta a un riel que es necesario jalar con fuerza para poderla abrir. Ustedes ya se han de imaginar el miedo que nos dio. Nos costó trabajo salir del cuarto. Las demás noches nos tocaba ver sombras que posaban o escuchar que nos hablaban desde la campana del horno.
Cada día empeoraba los fenómenos que experimentábamos y no solo los empleados. Algunos vecinos me comentaron de confianza que a veces escuchaban sonidos horribles, en especial una vecina que vive justo al lado. Me comentó que tuvieron que mudar de habitación a su madre, pues su cuarto estaba pegado a la casa donde vivía la extraña hermana de mi patrón. Cuando cantaba que su madre estaba espantada, pues cada noche escuchaba cómo una mujer pronunciaba una especie de invocación que era contestada con una voz tenebrosa y aguda. Al principio nadie le creía a esa señora, por lo que le pidió a uno de sus nietos que pasara una noche con ella. El nieto de la señora también escuchó ese espantoso espectáculo. Por cierto, que el muchacho resultó más miedoso que la abuela, pues salió corriendo apenas escuchó unos minutos ese sonido. La vecina terminó su relato sugiriéndome que hablara con el patrón, pues consideraba que ese tipo de cosas solo acarrean a desgracias. Yo le dije que intentaría contarle al patrón. Yo, para ser honesto, no encontraba cómo contarle a mi jefe todo lo que la vecina me había dicho. Por suerte, no hubo necesidad de que yo le contara, pues un día durante el trabajo, él me contó la misma historia con ciertos detalles que no escuché de la boca de la vecina. Según él me dijo que la otra persona que le dijo que escuchó cómo su hermana invocaba un tal, ya saben, ¿no?, del diablo, seguido de una lista de personas a la que maldecía y deseaba la. Lo que más le aterró a la vecina fue que de entre la lista de nombres identificó el nombre de su propio hijo. Una vez que terminó el patrón de contar los hechos que yo le dije a la vecina, yo le dije que a mí me contó la vecina. Él me escuchó sin interrumpirme. Al final me dijo que necesitaba afrontar a su hermana. Pasaría alrededor de 15 días cuando una serie de desgracias ocurrieron entre la familia de mi patrón. Una de sus hermanas tuvo un accidente en motocicleta y a él le robaron su auto. Lo mismo a uno de sus sobrinos que también trabajaba con nosotros, y el peor de todo fue el hijo de la vecina, que tuvo un accidente grave en auto. Tan mal estaba el joven que se encontraba en terapia intensiva. El estrés que provocó esta serie de acontecimientos en el patrón fue tal que terminó por orillarlo a la bebida. En cierta ocasión bebió de más y en un arrebato de ira subió las escaleras hasta la casa de su hermana. Llamó con furia a la puerta y comenzaron a intercambiar palabras. El patrón le acusaba de ocasionar la desgracia en su familia. Al final el jefe se fue muy enojado a su casa, lo mismo que hicimos todo. Ese día, después de la confrontación de mi jefe con su hermana, me fui temprano a mi casa a dormir. No tenía ni haber dormido media hora cuando recibí una llamada de uno de los sobrinos del patrón. Contesté adormilado. No le entendí muy bien lo que me estaba diciendo. Se escuchaba asustado. Solo lo entendí que la panadería se estaba quemando. Así que yo fui inmediatamente corriendo hasta la panadería. Apenas di la vuelta en la esquina, ya vi el humo. Yo esperaba ver la construcción cayéndose a pedazos, pero no. De hecho, solo se incendiaba el departamento de la hermana. Apenas llegué, tomé uno de los 3 extintores del negocio. Subí corriendo a las escaleras. Arriba ya casi terminaban de sofocar el fuego. El muchacho que me llamó y la esposa del jefe, la hermana del patrón, estaba en un estado muy mal, gritaba. Su imagen parecía muy rara, pues iba ataviada solo por un traje hecho de una tela de esas con la que suelen revestir el fondo de los muebles. Llevaba también un sombrero hecho del mismo material. La esposa del patrón se encontraba en la entrada de una habitación donde me dijeron que ahí inició el fuego. Me miró y me dijo, mejor ni entres. No hubo manera en que yo lo hiciera, pues para ese momento ya estaban llegando los bomberos, quienes de inmediato investigaron el origen del fuego, a lo que la hermana del jefe dijo que la causa fue un cortocircuito, cosa que apenas entraron a la habitación donde inició el fuego, se aseguró que no fue así. El cuarto estaba hecho un desastre. Todo estaba lleno de basura, velas de todos colores, con incrustaciones de piedras formando círculos extraños, y coronando en el oscuro escenario se encontraba un altar, como de una estatua.
Los bomberos llenaron sus formas de papel, nos tomaron declaraciones y nos dijeron que probablemente el incendio fue ocasionado por una de esas velas que al caer al suelo prendieron toda la basura. Una vez que se fueron, nos tocó a nosotros limpiar. Sacamos un montón de fotografías que no se alcanzaron a quemar. Cada uno llevaba una petición. Realmente no quisimos indagar mucho. Todo eso nos parecía muy aterrador. ¿Quién sabe cuántas cosas más habría en ese cuarto? Después del incendio, la actividad paranormal se desbordó. Los fenómenos no se presentaban solamente en la noche, sino también durante el día. Ya se podrán imaginar la escasez de personal que siempre hay en el negocio. Yo dejé el trabajo, no por miedo, sino para culminar mis estudios. Se me abrieron nuevas oportunidades de trabajo. Hace mucho que no visito ese lugar. Sin embargo, no dejo de pensar en lo que pudo haber conjurado aquella bruja. O quién sabe, quizás el incendio anuló todas esas maldiciones. Yo pienso que sí, pues hasta la fecha no me he enterado de que algo malo le haya pasado a esa familia.